Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny, and today we are going to make a new topic. The new topic is the past of the verb to be and the past continuous. Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Donny y el día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema. Este nuevo tema incluye los siguientes subtemas: el pasado del verbo to be y el pasado continuo. Este video está dirigido para los alumnos del cuarto y quinto de secundaria. Entonces, en primer lugar vamos a ver el pasado del verbo to be, ¿ya? Y para el pasado del verbo to be solo vamos a tener dos conjugaciones, ya no las tres que solíamos tener en el presente, que eran am, are, is, sino esta vez vamos a tener el was y were. Was y were. Was trabaja con los pronombres I, he, she, it, y were con los pronombres we, you, they, o con todos los plurales, ¿ya? Entonces, para que recuerden más fácilmente, were trabaja con los plurales y el you, como ustedes sabrán, es segunda persona o el plural de la segunda persona. Y el was trabaja con el I y las terceras personas, he, she, it. Ahora, el was y el were puede tomar las siguientes traducciones: era, estuvo, estaba, eras, estuviste, estabas, éramos, estábamos, eran, estaban, etc. Esto depende del pronombre que acompañe al verbo to be. Listo. Y al igual que todos los tiempos que hemos visto, existen tres formas. La primera es la forma afirmativa, the affirmative form, ¿ya? Es muy sencillo. Primero va el sujeto, de allí va was o were, dependiendo del sujeto o del pronombre, y por último un complemento. Por ejemplo, aquí tenemos en dos grupos ya separados el I, he, she, it. Primera persona, terceras personas. We, you, they, los plurales. Was para este grupo, were para este otro grupo. Listo, was o were. Y por último, un complemento. In the park, yesterday. En el parque, ayer. In my room, last night. En mi cuarto, anoche. In Brazil, last year. En Brasil, el año pasado. Sad, happy. Ya, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo I was in Brazil last year. Yo estuve en Brasil el año pasado. ¿Sí? Miren, en este ejemplo estoy respetando la estructura. Pronombre, verbo to be, en pasado y un complemento. Otro ejemplo. My sister was happy. My sister was happy. Mi hermana era feliz. O mi hermana estaba feliz. ¿Ya? Eso, la traducción va a depender de ustedes. Por último, we were in the park yesterday. We were in the park yesterday. Sujeto o pronombre, verbo to be en pasado que le corresponde y un complemento. Nosotros estábamos en el parque ayer o nosotros estuvimos en el parque ayer. ¿Ya? Entonces ustedes me van a hacer dos ejemplos más. Ahora vamos a ver algunas notas. Me dice, podemos utilizar adverbios de tiempo al final de las oraciones para dar mayor énfasis del tiempo en el que se realizó la acción. Entonces miren, estas expresiones yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last night, son adverbios de tiempo que los vamos a utilizar al final de nuestra oración para darle mayor énfasis o mayor exactitud del tiempo al cual hace referencia mi oración. ¿Y cuáles son las traducciones? Miren, aquí tenemos yesterday, ayer. The day before yesterday, anteayer.
Literalmente aquí dice el día anterior a ayer. ¿Cómo se interpreta? Como anteayer. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last night, anoche. ¿Sí? Entonces miren, last week ya me está incluyendo el artículo la. Last month me está incluyendo el artículo el. Entonces no va the last week. Ya, eso no existe. Last week, la semana pasada, ya incluye el artículo. Y así hay muchas más conjugaciones. Por ejemplo, aquí yo podría decir last day. ¿Cómo sería last date? El último día, ¿verdad? O last Monday. ¿Cómo sería traduciendo o interpretando el pasado lunes? ¿Ya? Entonces ustedes pueden combinar estos adverbios de tiempo. Listo. A ver, seguimos con las formas. En la forma negativa me dice que tengo mi sujeto o pronombre, mi verbo was o were, dependiendo del sujeto, y le voy a aumentar un not. Y por último, el complemento. Entonces, lo único diferente a la forma afirmativa es que el verbo va con un not. Y de igual forma, recordemos, el I, he, she, it va con was, not. Y si yo quiero juntar el was not en una sola palabra, diré wasn't, wasn't. ¿Ya? Ahora, en el caso de were va con we, you y they. We were not. Si yo quiero juntar este were not en una sola palabra, se dirá weren't. ¿Ya? Weren't. Pero esto no es muy usado. Usualmente, cuando ustedes quieren decir una oración en pasado con el verbo to be en forma negativa, usualmente utilizan was not o were not, es decir, la forma extendida. Pero si usan la forma contraída, también está bien. Listo, a ver, aquí tenemos algunos complementos. In the zoo last Monday. En el zoológico el pasado lunes. In the beach last month. En la playa el mes pasado. In Canada last year. En Canadá el año pasado. Tired, cansado. A kid 5 years ago. Un niño hace 5 años. Este 5 years ago es otra expresión, otra expresión de tiempo. Este ago ya, digamos que se traduciría como hace 5 años. Entonces aquí yo podría decir 2 years ago, hace 2 años. 2 days ago, hace 2 días. ¿Ya? Entonces recuerden, este ago tiene la traducción de hace referencia al pasado. Listo, entonces vamos a ver algunos ejemplos por aquí. De sujeto, were not, verbo negado y complemento, in the zoo last Monday. They were not in the zoo last Monday. Ellos no estaban en el zoológico el lunes pasado. A ver, otro ejemplo. He wasn't in Canada last year. He wasn't in Canada last year. Él no estuvo o no estaba en Canadá el año pasado. Listo. De igual forma, aquí me hacen 3 ejemplos. Ahora vamos a la forma interrogativa. Para la forma interrogativa lo que hago es pasar el verbo, el was o were, delante del sujeto, de allí el complemento y por último la question mark, el signo de interrogación. Y de igual forma, el was trabaja con I, he, she, it y el were con you, con we, you y they. Listo, aquí tenemos los complementos. At school, in the river, sad, angry, a kid 1 year ago. Un niño hace un año. Y mi signo de pregunta. A ver, algunos ejemplos. Me dice, was he at school? ¿Estuvo él en la escuela? Miren, verbo, pronombre,
complemento question mark. ¿Estuvo él en la escuela? Y en este caso yo podría responder sí o no. Diré yes, he was. Sí, él estuvo. O simplemente sí. Sí, él estuvo. Entonces miren, si utilizo el yes, mi verbo va en forma afirmativa. Si utilizo no, en forma negativa. No, he wasn't. A ver, otro ejemplo. Were you angry? ¿Estuvieron ustedes enojados? ¿Estuvieron ustedes enojados? ¿Sí? En este caso, yes, we were. No, we were not. Miren, ¿por qué aquí pregunto con you y respondo con we? Porque imagínense que ustedes son un grupo, yo vengo y les digo, ¿estuvieron ustedes enojados? ¿Quién contesta, yo o ustedes? Ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, sí, nosotros estuvimos o no, nosotros no estuvimos. ¿Ya? Por eso es que se hace el cambio de you a were. Porque si solo fuera en el singular, tendría que utilizar el I. Listo. A ver, ahora vamos a practicar un poco esto del was y were. Me dice, exercise number 1. Complete with the past of the verb to be. Completa con el pasado del verbo to be, es decir, con was o were. David, a good football player. Entonces, a ver, David, ¿por qué pronombre lo puedo reemplazar? Por el pronombre he. Entonces, he, según mis tablas, he, ¿con quién va? Con was. Entonces, aquí pongo was. David was a good football player. O si quieren, también le pueden poner was not. Ya no hay problema. David was not a good football player. David no era un buen jugador de fútbol o un buen futbolista. Listo, entonces ustedes completan todos los espacios en blanco. Listo, ahora vamos a ver la segunda parte, que también es muy similar a la segunda parte que vimos, pero en el tiempo presente. Esta vez el pasado continuo. Me dice que el pasado continuo o pasado progresivo se va a formar con el pasado del verbo to be, was, were, seguido de un verbo diferente más ing. Y me dice que la terminación ing le da la terminación endo, ando en español. Por ejemplo aquí, play, que es jugar, playing, jugando. Break, romper, breaking, rompiendo. Listo. Entonces, en la forma afirmativa, sujeto, was, were, verbo más ing, complemento. Listo. De igual manera, el was trabaja con el I, he, she, it, el were con el we, you, they. Listo. Pronombres, was o were. Y ahora mis verbos más ing. Buying, buying, comprando. Selling, selling, vendiendo. Watching, watching, mirando. Playing, playing, jugando. Resting, resting, descansando. ¿Sí? Aquí tenemos complementos. Milk, leche. My books, mis libros. TV, televisión. Basketball, basketball o basket. Y at home, en casa. Entonces vamos a hacer una oración. Me dice, primero va el sujeto, Camila. Luego el verbo. Como Camila se puede reemplazar por she, va con was. Was, de allí un verbo. Buying, un verbo con ing, buying, y un complemento, milk, que dice, Camila estaba comprando leche. Camila estaba comprando leche. Listo, otro ejemplo. They, ¿sí? El they, ¿con quién va? Con were. They were playing basketball. Ellos estaban jugando básquetbol. Ellos estaban jugando básquetbol. O ellos estuvieron jugando básquetbol. ¿Sí? Sencillo. Es muy similar al presente continuo. Solo que en el presente continuo, ¿se acuerdan que utilizábamos en base de was, were? Utilizábamos el am, el are, el is. Es lo mismo. El único cambio que hay aquí es que en vez del
am, are, is, yo utilizo was o were. Listo. En la forma negativa, me dice, ¿cuál es el cambio? Que le voy a aumentar un not al verbo, nada más. Entonces será sujeto, was, were, not, verbo más ing, complemento. ¿Sí? Y ya saben que el was not se puede contraer como wasn't, were not como weren't. Luego, studying, estudiando, enjoying, disfrutando, going, yendo. At school, a la escuela, my breakfast, mi desayuno, to Germany, a Alemania. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. I wasn't studying at school. Yo no estaba estudiando en la escuela. Yo no estaba o no estuve estudiando en la escuela. Pronombre, verbo negado, verbo más ing, complemento. A ver, por este lado. You weren't going to Germany. You weren't going to Germany. Tú no estabas yendo a Alemania. O ustedes no estaban yendo a Alemania. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Entonces aquí nuevamente 3 ejemplos de parte suya. Pueden utilizar estos mismos verbos, no hay problema. Y en la forma interrogativa, lo mismo. ¿Qué se hace? Se saca el was, were y todo lo demás se mantiene. Entonces será was, were, sujeto, verbo más ing, complemento, and finally the question mark. This question mark is so special in this part. Ya, este signo de interrogación es muy especial en esta parte, porque si no, no son preguntas. Aquí, was, I, he, she, it, were, we, you, they. Los verbos traveling, viajando, making, haciendo, going, yendo. To England, a Inglaterra. A cake, una torta. To the disco, a la discoteca, y mi signo de interrogación. Entonces, construimos preguntas. Por ejemplo, aquí, was he traveling to England? ¿Estaba él viajando a Inglaterra? Verbo, pronombre, verbo más ing, complemento, question mark. ¿Estaba él viajando a Inglaterra? ¿Cómo respondo? Yes, he was. No, he wasn't. De igual manera que con el verbo to be. Sí, él estaba. No, él no estaba. Sí, con mi verbo en forma afirmativa. No, con mi verbo en forma negativa. Esa es la respuesta corta. Recuerden que pueden hacer la respuesta larga, que sería yes, he was traveling to England. No, he wasn't traveling to England. ¿Ya? A ver, por este lado me dice, were you making a cake? ¿Estabas tú haciendo una torta? ¿O estaban ustedes haciendo una torta? ¿Ya? En este caso se refiere a tú. ¿Cómo contestaría? Yes, I was. Sí, yo estaba. Nuevamente, ¿por qué paso de you a I? Porque si yo te pregunto a ti, tú me respondes. Por eso utilizo el I. Yo estaba. Listo. En el caso del no, no, I was not o no, I wasn't. Ya es sencilla esta parte. Listo. Y por último, a ver, vamos a practicar un poco. Me dice, put these words in the correct order. Coloca estas palabras, aquí me falta una S, ya en su archivo les voy a mandar con la S. Coloca estas palabras en el orden correcto. Listo. Entonces, miren, ustedes tienen oraciones desordenadas, lo único que tienen que hacer es ordenarlas. Por ejemplo, aquí, ¿con qué empiezo? Según mis reglas, empiezo con ¿qué? Con mi pronombre he, de allí el verbo to be en pasado, was, de allí mi verbo con ing, dancing y un complemento, yesterday. He was dancing yesterday. Él estaba bailando ayer. Listo, entonces completan todo esto y nos vamos a la última parte, a las tareas. Me dice homework. La primera tarea relacionada al pasado del verbo to be me dice make sentences
5 affirmatives and 5 negatives. Ya, solo 5 afirmativas y 5 negativas. Ya, es decir, un total de 10. Using the past of the verb to be with the following adverbs of time. Usando el pasado del verbo to be con los siguientes adverbios de tiempo. Listo, entonces miren, aquí ya tengo más adverbios de tiempo, aparte de los que les di al inicio. Yesterday, ayer, last night, anoche, last week, la semana pasada, last year, el año pasado, 2 days ago, hace 2 días, 2 weeks ago, hace 2 semanas, 5 years ago, hace 5 años, 10 years ago, hace 10 años, the day before yesterday, anteayer, last Friday, el pasado viernes. Ya, entonces ustedes hacen una oración con el verbo to be en pasado utilizando estos adverbios. Por ejemplo, I was in my bed last night. ¿Qué dice? Yo estuve en mi cama anoche. Listo. Y si quieren le ponen una figurita para que les dé una idea de la traducción de su oración. Listo. Ahora vamos con la tarea número 2. La tarea para el pasado continuo. Me dice, make sentences, 5 affirmatives, 5 negatives, and 5 questions with answer in past continuous with a related image. Haz 5 oraciones afirmativas, 5 negativas y 5 preguntas con respuesta en pasado continuo con una imagen relacionada. Ojo, aquí sí es obligatoria la imagen. Tengo una imagen, voy a describir en pasado. Vamos a imaginar que ella se llama Laura. Laura was walking the dog. Esta sería mi oración en forma afirmativa. Laura estuvo paseando el perro. Ya, este verbo walking es caminar. Pero cuando yo le asocio una mascota, un animal a este verbo, significa pasear. ¿Ya? Laura was walking the dog. Laura estaba paseando al perro. Listo, en forma negativa, ¿cómo sería? El único cambio es que el verbo tiene que aumentarse un not. Laura was not or wasn't walking the cat. Dice, Laura no estaba paseando al gato. No estaba paseando al gato. Listo, la pregunta, sencillo, va el verbo to be delante. Was Laura walking the dog? ¿Estuvo Laura paseando al perro? ¿Estuvo Laura paseando al perro? En forma interrogativa. Y en este caso, según la imagen, ¿estaba Laura paseando al perro? Sí, ¿verdad? Entonces digo, yes, she was. O yes, Laura was. O yes, Laura was walking the dog. Si es que quieren la respuesta larga. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces el día de hoy hemos visto 2 tiempos en pasado, bastante sencillo. Seguramente ustedes ya han visto también esto años anteriores, entonces por eso lo hemos hecho un poco rápido para recordar y para poder avanzar con más prácticas. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden hacérmelas llegar al correo o si no a mi WhatsApp. De igual manera, si me den tareas o prácticas, tienen que enviármelas por favor por el Classroom o por mi WhatsApp. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.